Ramón Rodríguez Arribas. Él fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y quiero analizar ese discurso, pero solamente en un párrafo, en el párrafo en el que habla Pedro Sánchez de la plurinacionalidad. Esa era la frase que veíamos. Don Ramón Rodríguez Arribas, bienvenido. José Luis Balbás, bienvenido de nuevo. Y Manuel Llamas, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Don Ramón, esta es la frase en concreto. España es una nación de naciones con una única soberanía, la de todos los españoles, y con un único Estado, un Estado que 40 años después exige reformarse, atención, culminar su ser federal. Ahí está avanzando ya un determinado modelo de organización territorial y dice, y perfeccionar el reconocimiento de su carácter plurinacional. Si es perfeccionar el reconocimiento de su carácter plurinacional, significa que España ya tendría incorporado en su Constitución el término o la forma de ser plurinacional, don Ramón. Desde luego no lo tiene incorporado. Eso no lo tiene. No hay más que leer el artículo 2 de la Constitución española y no lo tiene. Pero vamos a ver, eso tiene dos variantes, o tiene dos calificaciones. Por un lado, en el aspecto interno es un propósito. España tiene una Constitución tan abierta, la más abierta del mundo seguramente, pero desde luego de Europa, que permite, no crea una democracia militante, como por ejemplo en Francia. En Francia no se puede cuestionar el carácter de república. Aquí se puede cuestionar todo. Lo que pasa es que hay que hacerlo de acuerdo con las propias normas que establece la Constitución. Y por lo tanto, como tal propósito, encabe perfectamente que eso se diga en el sentido de que vamos a intentar la reforma constitucional. Pero es entonces, también una Ramón, propuesta... Perdón. Entonces implicaría una reforma constitucional. Vamos a ver, por supuesto, es que voy a eso ahora. Y es una propuesta a los demás partidos y también a los ciudadanos. Yo creo que lo de la nación de naciones que ha estado por ahí... no recuerdo ahora, porque claro, me habéis avisado de más a tradición y no me da tiempo a mirarlo, pero yo creo que en alguna de las sentencias en las que yo participé en el Tribunal Constitucional se dijo algo de que no había una nación de naciones. Lo que es evidente es que la interpretación normal, natural, del artículo 2, que habla de la unidad nacional, dice que la propia Constitución se fundamenta en la unidad de la nación española. Esa unidad tiene dos vertientes también. Por una parte es que no hay más que una nación y la segunda que tiene que permanecer unida. Eso lo he escrito yo y lo sostengo y creo que además es conforme claramente a la Constitución. Por lo tanto, no se puede perfeccionar lo que no existe. Esa afirmación política que, repito, como propuesta es respetable, como génesis de una reforma constitucional daría lugar nada menos que a lo que dice el artículo 168 de la Constitución. Es decir, primero, habría que el principio de reforma constitucional, que supone una revisión profunda, exigiría una mayoría de 2/3 en el Congreso y en el Senado. Con que uno de los dos no hubiera esa mayoría, no se podía seguir adelante. Después, como consecuencia de eso, había que disolver las Cortes, convocar nuevas elecciones, celebrar esas elecciones. Las nuevas Cortes habrían de ratificar el principio que se hubiera adoptado otra vez por la misma mayoría. Se redactaría el texto de la reforma constitucional, se tendría que votar de nuevo y después someter a referéndum nacional de todos los españoles. Por intentarlo no creo que vaya a perder nada, pero yo creo sinceramente que es muy difícil que eso saliera adelante, porque además hay una contradicción clara. Si por una parte la soberanía nacional reside en el pueblo español y eso sí se respeta, ¿cómo va a haber varias naciones? Porque además, y esa afirmación es la que a mí me preocupa, ya no como experto o conocedor de la Constitución, no me atrevo a decir más que aprendiz de constitucionalista, pero como ciudadano español me preocupa mucho más, porque la experiencia histórica es que cuando se habla de naciones dentro de un Estado que no tienen Estado propio, el final es que esas naciones pretenden tener un Estado propio, con lo cual no se va a contentar a los que sostienen ya de antemano que tienen derecho a tener un Estado propio. Y ahí tenemos lo que pasó en Yugoslavia, que ya sé que es un ejemplo que no les gusta a la gente, pero desgraciadamente es que ahí se aceptó que había varias naciones dentro del Estado yugoslavo y después de la muerte del mariscal Tito, aquello acabó reventando en una guerra. Entonces creo que merece la pena tentarse los bolsillos antes de hablar
de naciones dentro de España. Y además, perdón, y con eso termino, que es lo que se dice siempre para que no te interrumpan, además hay otra cosa. Si eso remotamente pudiera servir para resolver el problema de Cataluña, pues no dudo de la buena intención. Pero si cree alguien que eso va a resolver el problema de los separatismos de Cataluña, van arreglados, porque así no se arregla. Pues efectivamente su memoria no le fallaba, don Ramón. Sentencia sobre el Estatuto catalán. La frase aparece tal cual recogida en esa sentencia, pese a que usted interpuso un voto particular. La Constitución no conoce otra que la nación española. Frase literal, textual, cogida de esa sentencia, año 2014, me parece que fue. 2005, perdón, del año 2005. Lo único que quería hacer la aclaración, José Luis, hace un momento tú decías que no requería de una reforma constitucional. Lo que nos acaba de decir don Ramón Rodríguez Arribas es que requiere una reforma constitucional, pero además de las de calado profundo, es decir, porque va protegido por el capítulo de máximas garantías. Bueno, pero la pluralidad, desde el punto de vista nación cultural, histórica, lingüística, será discutible verlo, pero desde luego si exige lo del artículo 168, creo que es imposible desde el punto de vista político. Es decir, nadie va a conseguir 2 veces 2/3 de mayoría en Congreso y Senado para reformar eso, ni es el día, ni nos lo tienen que imponer ni los independentistas catalanes ni nadie parecido, porque es perder el tiempo en tonterías y desgastar economía, que estamos muy mal. Pero entonces lo ha dicho para económicamente. Bueno, yo creo que él ha dicho lo que ha dicho. Cuando se formule lo que se tenga que formular por escrito, será otra cosa. Es decir, que también vamos a ver si preguntamos todos los días a Mariano Rajoy a ver si nos dice qué propone para resolver Cataluña. Pero es que también habría que haber actuado. Ahora estabas diciendo lo contrario. Hace una hora estabas diciendo que era factible la soberanía nacional con la plurinacionalidad. O sea que Pedro Sánchez lo dice abiertamente, se plasma en un Congreso, pero no ha dicho lo que ha dicho. Pero esto tiene que estar escrito y jurídicamente. Es la convivencia de identidades plurinacionales. Pero vamos a ver. ¿Pero qué es la convivencia de entidades? Si la identidad ya está, si la historia y las lenguas están, si son diversas. Es dar una solución al lío catalán, que no es pequeño, porque llevamos 12 años que nadie hace frente al lío independentista. Y el lío está ahí y hay que resolverlo antes del 1 de octubre. Paco. Mira, en contra de lo que se ha dicho en los debates constituyentes, todo esto se debatió y se rechazó. Se debatió nación de naciones, pero textual. Yo estoy leyendo en mi propia tesis doctoral que la dediqué a esto. Es decir, que es un tema que me interesa muchísimo, ¿no? La soberanía compartida, la confederación, la nación de naciones y el reconocimiento del ejercicio del derecho de autodeterminación y la federación. Todo eso se rechazó. Por tanto, ninguno de esos términos cabe en la Constitución, salvo que se haga, como decía muy bien Ruiz Arribas, que sabe mucho más que yo, con una reforma en profundidad. Es que lo de nación de naciones, yo coincido con lo que decías, en el sentido, si eso resolviera... No, pues, oye, yo entiendo que como es de empresariales, Pedro Sánchez no entiende estas cosas, ¿no? Pero hay mucha gente y hay muchos libros que está muy escrito, muchas sentencias, etcétera, ¿no? Y es un tema muy complicado. Tiene equipos jurídicos. Bueno, sí, pero algunos no sé dónde han estudiado, porque esto ya te digo, yo no soy ningún gran jurista y oye, no me costó mucho aprenderlo, estudiarlo y escribirlo, y te lo he leído textualmente de mi propia tesis, ¿no? Que está publicada en la Complutense, ¿no? Y entonces, claro, es que está ahí, es que se rechazó. Entonces, tú no puedes introducir un concepto que el constituyente ya ha rechazado, porque ha considerado, además con claridad, y ese principio es muy grave. Es una reforma constitucional. Pero mira, Paco, me permite. Es una reforma lo que pretende. Escúchame, pero claro, si es tan sustantiva, es muy complicada. Mira, Balbás, lo que le pasa es que él está contento porque ha ganado Pedro, que era su apuesta personal. Y da igual cómo haya ganado. ¿A él te refieres? A José Luis. A José Luis, claro, él está contento porque Pedro es un renovador. Es un pupilo suyo, la ha cuidado, la ha mimado, la ha traído hasta aquí y ahora su chico ha ganado y está contento. Y le da igual cómo haya ganado. Y ha ganado, ha ganado contando, perdonadme, ha ganado contando una sarta de milongas infumables a la militancia que le han comprado. La primera, la de la pobre víctima. No la del tío que perdió 2 veces las elecciones generales y batacazo histórico en Galicia y en Euskadi con sus candidatos elegidos por el a dedo y cambiado por el a dedo. Esa historia no la contaba. Contaba la de los malvados que le echaron
dimitió él y dijo, oye, dimito porque he perdido una votación, me voy y me pongo al servicio de la gestora. Le duró 10 minutos el arrepentimiento como cualquier otro discurso, todos le duran 10 minutos. Por eso España es muy importante y sales con una bandera grande de España y tu mujer como si fuerais los Obama de España, y luego al día siguiente es la España plurinacional y al tercer día hay que ponerse de acuerdo con Podemos para que hagan un referéndum y al cuarto día es nación cultural y ahora ya no necesita contar más milongas, porque ya tiene la Secretaría General que era el objetivo. De manera que ya no tiene... Pero ¿qué ocurre? Que todo lo que has dicho viene contigo, colgando de tu mochila. Él no quiere que haya un referéndum en Cataluña. Entre otras cosas, porque es ilegal y porque ese 40% del partido que se ha quedado fuera se le convertiría en un 60%. 29,5. Se ha quedado fuera un 40% del partido. Porque a él le han votado 70.000 militantes. Estamos de acuerdo que tenemos 189.000, le han votado 70.000, imagínate los que se han quedado fuera. Pero me refiero de los de la parte... No ha entrado nadie de Susana en la ejecutiva. Por lo tanto, hay un 40% del partido, un 40% del partido no representado en esta ejecutiva. Pero lo que voy, ya tiene su ejecutiva, tiene su partido, pero no puede... Hay cosas que no puede hacer porque partiría el partido. Te garantizo que si mañana va al Congreso con una propuesta de gobierno con RC, una gran parte de los diputados del PSOE votarían que no y acabaríamos de estropear el mercadito para siempre. Un segundo solo. Dices que no puede hacerlo. Es que ya lo está haciendo. No lo está haciendo. No, ¿cómo que? Es que ya lo está haciendo. Hombre, el Congreso de este fin de semana es un claro ejemplo. Eso ha sido para contentar a los que le han llevado hasta allí. Sí, bueno, a mí es lo de contentar, precisamente, si ya tienes el poder no tienes por qué contentar a nadie. Hombre, no, porque le van a buscar la puerta de Ferraz. A ver, yo creo que desde el punto de vista jurídico el análisis es claro y es evidente y lo acaba de exponer magníficamente. Esto requiere una reforma constitucional en profundidad, que además es el meollo de la Constitución, por lo tanto no vale con una simple mayoría, tiene que ser refrendado, tiene que haber un referendo a nivel nacional, por lo tanto, desde el punto de vista jurídico es evidente que no hay duda al respecto, necesitaría una reforma en profundidad y eso es inviable. Pero desde el punto de vista político el análisis es muy claro. A mí creo que la declaración de Pedro Sánchez ratifica la rendición absoluta del PSOE al nacionalismo. Es así, absolutamente. Empezó con Rodríguez Zapatero y el famoso aprobaré el estatuto que salga aprobado del Parlamento catalán. Continuó y lo de el concepto de nación es discutido y discutible. Y acaba ahora culminado con el tema de Pedro Sánchez. Quiero preguntárselo a don Ramón Rodríguez Arribas. Si se introduce esa modificación, ¿tendría consecuencias políticas? Lo digo porque se ha hablado aquí también, hace unos momentos, y se decía, no puede ser exclusivamente una cuestión cultural. Si se hace esa reforma, ¿tiene automáticamente consecuencias políticas? Vamos a ver, la reforma o se hace o no se hace. Si no se hace la reforma, estamos fuera de la Constitución. Y si se hace la reforma, que yo veo muy difícil, también coincido con José Luis Balbás, que es muy difícil que eso pudiera salir adelante. Entonces, ¿para qué lo ha planteado? Sí, pero si llegara a hacerse esa reforma... Los que le han llevado hasta allí. Eso sería el suicidio nacional. Es imposible eso. Eso sería el suicidio nacional. Es decir, España no podría seguir andando, porque a continuación de la separación de Cataluña, que se produciría inevitablemente, pues sería un efecto dominó y España sería un recuerdo en la historia. Pero entonces... A mí es que de verdad no me acaba de quedar claro esto, porque al principio era la soberanía nacional no se rompe, pero estamos hablando de naciones culturales. No vamos a hacer una reforma constitucional, o sea, no vamos a hacer nada. Claro, entonces, voy a ver si contento al PSC para que me sigan votando, pero es que los del PSC no son idiotas. Voy a ver si le doy una respuesta a los nacionalistas catalanes, pero sin cambiar nada. Oiga, pero si quieren hacer un referéndum para que Cataluña se convierta en un Estado independiente, entonces... si esta es la mentira de Pedro Sánchez a sus militantes, al PSC o a los nacionalistas catalanes, le va a durar 2 meses. Ana, lo que ha hecho es la combinación de un relato que empezó hace 9 meses con una ruptura como la que vivimos todos en el Partido Socialista, con un principio de primarias que él decide coger el coche y irse a hacer primarias, y comienza un relato. Pero los relatos tienen que ser verosímiles. Pero el relato es interno, Ana. Y entonces en el relato interno, Pedro Sánchez le dice a los suyos, mirad, desde el partido reconocemos que sois distintos. Bien, hasta ahí llega. La plurinacionalidad llega hasta ahí. Pues pero es el relato interno. El relato externo empezará mañana, pero el relato interno ya lo ha culminado hoy. Claro. Y no hay más. Os lo pregunto, José Luis y Ramón, a los dos. Os pido un poco de brevedad, porque la pregunta es muy directa.
juguetear con estas cosas, de esto, si es verdad lo que nos estáis diciendo, que se ha prometido y resulta que es imposible de hacer, entonces lo que se ha lanzado es una especie de milonga. Yo creo que si esto es así, jugar con estos temas no es un poco delicado. Sí. Vamos a ver, yo creo que no se está jugando. Aquí simplemente es que se llevan, no sé si 10 o 12 años que no se responde a unas demandas y con diálogo, sin diálogo, como quieras, pero al menos habrá que hacer convivir las distintas identidades que hay desde las formas democráticas, y la democracia exige el cumplimiento de la ley, porque no hay democracia sin ley, eso está claro. Es una propuesta distinta. Evidentemente tiene un aspecto más de estructura federal, bien, pero no deja de ser una propuesta en un congreso, en un mitin de 8.000 personas o 10.000, que no sé cuánto había, que se concretará cuando se vaya concretando. Hoy lo que se elegía es una ejecutiva federal de 49 miembros y 132 miembros del Comité Federal. Si queremos tocar todos los palillos que queramos, el PSOE es un instrumento fundamental de la democracia española para generar alternativas democráticas. Desde luego Podemos no lo va a ser. Ramón. Y desde luego no se le puede decir que no dé soluciones a los 5 o 10 años de parálisis que lleva este asunto. ¿Es esta la solución que necesita nuestro sistema constitucional? Yo la solución política no la sé porque, sinceramente, es que no veo que tenga solución desde ese ángulo. La solución constitucional no se puede jugar con ella, porque lo que no se puede es hablar de vamos a ver si damos reconocimiento o fortalecemos el reconocimiento. A mí eso me preocupa, cuando no ha habido ya ese reconocimiento. Y entonces también puede ser que eso sería peor todavía, el que estuviéramos debajo diciendo, como la Constitución ha sido mal interpretada y mal aplicada, vamos a ver si aplicándola bien arreglamos el problema. Y aparte de que yo creo que eso no es conforme a la realidad social y política de España, es que además es muy peligroso, porque a mí me parece que hay suficiente doctrina constitucional en las sentencias del Tribunal Constitucional como para que no haya que reinterpretar la Constitución en una cosa tan importante como esta. Y por lo tanto, a mí me parece muy bien que los partidos se esfuercen en encontrar fórmulas de diálogo o de comprensión para lo que se ha dado en llamar el problema catalán, que no es de ahora, ahí está Ortega, y a lo mejor pues resulta que hay una solución o no la hay. Pero lo que creo que es importante, y lo acabo de decir José Luis, sin ley no hay democracia. Pues don Ramón, José Luis, muchísimas gracias. Vamos a tener conexión en nada con Jesús García Bragado. Les sonará a todos ustedes porque creo que es la persona que más veces ha ido representando a España a los Juegos Olímpicos. Y le vamos a preguntar por una cuestión que ocurría y por lo que está pasando precisamente con el tema de los deportistas y la bandera. Hemos visto un caso, el de Nadal, no tiene ningún problema en salir con la bandera española, no pasa nada, no considera que se esté politizando. Hay otros, sin embargo, que consideran, bueno, vamos a verlo, Guardiola. Él consideraba que decir lo que estaba diciendo aquí era libertad de expresión y que precisamente los politizantes